Bueno, chicos, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar compartiendo pantalla para mostrarles la presentación de esta tarde. Vamos a ver por acá. Uy. Ok, entonces vamos a iniciar. Como bien les decía el compañero, vamos a mantener nuestros micrófonos y cámaras apagados. Bueno, aquellos que no lo estemos ocupando, evidentemente, y cualquier consulta la vamos a manejar a través del chat. Una de nosotras va a estar pendiente para poder atenderlos y si es necesario, entonces vamos a hacerlo al final con micrófonos si fuera necesario reforzar algo, ¿de acuerdo? Ok, bueno, algunos puntos a tratar. Una breve presentación de lo que va a ser APA. Después vamos a continuar. Disculpen, voy a moverme despacio porque aquí estoy interfiriendo con una lección de mi. Disculpen por la interrupción. Les decía que vamos a tener una pequeña presentación de lo que es APA. Posteriormente vamos a hablar acerca de lo que son las citas y después vamos a continuar con la parte de referencias para concluir con un espacio de consultas. Igual entre las citas y las referencias vamos a tener un espacio, un intermedio, donde podemos verificar algunas dudas que puedan surgir a través del chat. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Muchas veces nos hablan de APA, ¿verdad? Creo que ustedes es muy común, ¿verdad? Escuchar a los profesores decir que necesitan las citas y referencias en APA, que trabajen en formato APA, pero muchas veces no sabemos muy bien qué es APA. Entonces, para conocimiento general, quisimos compartirle lo que es. Es una organización, una asociación americana de psicología, APA en sus siglas en inglés, que es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses que se fundó en 1892 en la Universidad de Clark y desde 1952 ha puesto en circulación su manual de publicaciones. Hasta el momento tenemos 7 ediciones en inglés, que esta es la que estamos o vamos a ver en esta tarde, y 4 ediciones en español, porque ya fue traducida al español la última versión, que también ya está adaptada en nuestra presentación. Vamos a continuar ahora con la parte de citas, pero voy a mostrarles primero lo que es plagio. Plagio y autoplagio. Resulta que muchas veces caemos en esto, ¿verdad? En el plagio y en el autoplagio por falta de conocimiento. Entonces es por esta razón que quisimos ampliar un poco los términos. ¿Qué es el plagio y el autoplagio? Bueno, el plagio es aquello donde nosotros presentamos las ideas, las palabras o la creación de cualquier otra persona como si fuera nuestro. Donde no damos créditos, donde no damos el mérito que corresponde a este autor. El autoplagio es mucho más común que el plagio, porque puede resultar que como nos da la confianza de que fue algo que fue realizado por nosotros mismos, quizá en trabajos anteriores, en alguna actividad que desarrollamos antes, en algún documento anterior, tomamos las ideas y las volvemos a poner y eso se convierte en autoplagio.
porque al momento de hacer la validación de información, pues va a salir duplicada. Entonces aquí lo importante es que usted siempre también reconozca el mérito que usted tuvo en algún momento cuando indicó o cuando dio esta información. Sin embargo, el autoplagio, bueno, perdón, la autocitación en ese caso, cuando lo hacemos de forma correcta, tampoco debería ser incidente, ¿verdad? No es que siempre voy a estar diciendo lo mismo en todas las publicaciones que yo vaya a hacer, pero podemos utilizar algunas de estas si fuera necesario. Ahora, acá les muestro algunas diferencias entre lo que es citas y referencias para poder continuar, porque muchas veces desconocemos cuáles son esas diferencias, ¿verdad? Y tratamos las citas como referencias o viceversa. Es importante que usted sepa que las citas son aquellas que están explícitas en el texto, ¿verdad? Usted está redactando, viene desarrollando el texto y queda dentro del documento que usted está redactando. Y las referencias es la lista que tenemos al final. Es aquella lista que tenemos al final y que normalmente hace alusión a aquellas aquellas citas que tenemos dentro del documento. Esa es como la diferencia principal. Y ahora sí, pues, ¿qué es una cita? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto. Es aquello que nosotros damos, le consignamos al texto específicamente, o al autor, mejor dicho, el mérito, el reconocimiento, el crédito que éste merece. Entonces, esa es la cita. Y tenemos 3 elementos importantes de una cita. Hay 3 elementos que siempre deben tener todas las citas. Todas las citas deben contener estos 3 elementos: autor, año de publicación y paginación. El primero de ellos es el autor. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo tratar a los autores en una cita. Resulta que a veces hay documentos que tienen un autor, a veces tienen 2, a veces tienen 3 o más. Entonces, cada uno de ellos debe tratarse de una forma distinta. Cuando es un solo autor, es importante que siempre pongamos el apellido o los apellidos tal y como vienen en el documento original. Si viene solamente un apellido, se pone únicamente pues ese, que es como el ejemplo que tenemos acá, o si vienen 2 apellidos, vamos a poner los 2 apellidos, pero todo esto lo vamos a trabajar tal y como viene en el documento original. Si son 2 autores, de igual forma vamos a trabajarlo como si fueran, como venga en el documento original. En este caso vienen separados por un guión, porque así estaba en el documento original. Si en ese documento hubiese estado únicamente un espacio entre apellidos, lo hubiéramos dejado así. Pero como no fue el caso, entonces por eso se puso el guión de conclusión, que sería la Y. Ahora, cuando son 3 o más autores, vamos a poner Alpizar Vargas, como en este ejemplo, que sería el primer autor, seguido de lo que es la abreviatura en latín et al, que significa y otros. Aquí es muy importante cuando es un autor anónimo, que es muy diferente a cuando no tiene autor. Es importante tener claro que son cosas distintas y que cuando es anónimo, siempre el documento lo debe indicar. Siempre va a indicar que el autor se identificó como anónimo. Por tanto, nuestra cita y nuestra referencia debe estar como tal. Cuando no hay autor, es cuando el autor definitivamente no apareció, pero nunca se identificó como anónimo tampoco. Entonces, en ese caso, lo vamos a manejar como el ejemplo que vemos aquí abajo al final. Solamente ponemos
el título, seguido del resto de los elementos que vamos a ver a continuación, más la palabra anónimo. Vean que no aparece en ningún lado, puesto que solamente corresponde a aquellos autores que así se autodesignan. Entonces, no vayamos a confundir una cosa con la otra. Ahora bien, cuando son autores corporativos, como es el caso del TEC, en nuestra primera cita vamos a poner el nombre completo de la institución y entre corchetos debemos poner las siglas para que si es necesario volver a citar a este autor, a partir de la segunda cita vamos a poner únicamente las siglas porque ya el lector va a saber a qué corresponde puesto que lo indicamos en la primera. Si la institución no tiene siglas, entonces en todas nuestras citas vamos a ponerlo completo. Ahora, en lo que corresponde al año de publicación, es importante que usted siempre ponga el año que viene en el documento. Más, si no existiera algún dato de publicación, tenemos que indicar sin fecha, como dice acá, S.F. También existe la opción de que el documento no ha sido publicado aún, que está apenas en proceso, entonces podemos ponerlo en prensa. Y también existe algo para materiales audiovisuales que corresponde a una marca de tiempo. Entonces ahí nosotros pondríamos la marca de tiempo. En cuanto a la paginación, también tenemos algunos elementos que considerar. Es importante que usted siempre contemple las páginas como primera opción y se debe poner como lo vemos en este cuadrito. P punto acompañado del número y si es un rango de páginas o varias páginas, vamos a poner doble P. Si es un rango, vamos a poner un guión. Si son varias, pero no consecutivas, vamos a poner coma. Por ejemplo, aquí indica que es de la 45 a la 48, todas inclusive. Si yo hubiese puesto una coma, eso significa que era la 45 y la 48, nada más. 46, 47 quedaban excluidas. Ahora, si no tenemos número de página, porque por ejemplo fue una página web que no contiene números de página, tenemos que ponerlo por párrafos. Entonces vamos a contar la cantidad de párrafos donde nosotros estamos tomando la información. Si es en singular lo hacemos de esta forma, si es en plural nada más le agregamos una S y prevalece la misma regla que les mencioné anteriormente de los guiones y las comas. Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de documento y de la información que éste contemple, vamos a poder poner alguna otra parte, como el capítulo, la diapositiva, el segmento, la parte o la sección del documento. Pero ese debería ser como el orden que deberíamos seguir. Vamos a continuar con el formato de citas. Hay dos tipos de citas que nosotros podemos utilizar. El primero de ellos es la cita entre paréntesis, que es como la vemos en este ejemplo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos el texto de la cita y al final vamos a poner los tres elementos que mencionamos hace un instante, que era el apellido, la fecha de publicación y la paginación, ¿verdad? Estos son los tres elementos y todos dentro de un mismo paréntesis. Y también tenemos la otra opción, que es la cita narrativa, que es cuando nosotros tenemos al autor o a los autores fuera de los paréntesis, como lo vemos acá. Están fuera de los paréntesis, más solamente la paginación y la fecha de publicación en la que está dentro del paréntesis. Podemos hacerlo de cualquiera de estas dos formas, como vienen acá. El autor acompañado al resto de los elementos o los autores y hasta el final vamos a poner el resto de los elementos. Cualquiera de las dos es correcta. A esto se le llama la cita narrativa. Por otro lado, tenemos tres tipos de citas.
está la cita directa, que es importante que sepamos que es la que tomamos directamente al pie de la letra del material que estamos utilizando. O sea, el trabajo del autor o su propio trabajo previamente publicado, pero textual. Ahora, existen dos tipos de citas directas, las cortas y las largas, en realidad, ¿verdad? La larga también se puede llamar en bloque. Las cortas son aquellas que tienen menos de 40 palabras, como el ejemplo que vemos acá. Tenemos menos de 40 palabras y esa cita la vamos a encerrar entre comillas, como lo vemos en el ejemplo. Además debe contener los elementos de la cita que mencionamos antes. No se debe incluir puntos suspensivos en ningún momento, a menos que en la misma cita lo tenga, ¿verdad? Puesto que es textual, lo deberíamos incluir. De lo contrario, no por voluntad propia. Y la larga es pues evidentemente lo contrario. En esta es más de 40 palabras. En este caso, APA dice que tenemos que hacer la cita en un párrafo independiente, como en el ejemplo que vemos acá, un párrafo aparte, con una sangría francesa, que es esta que vemos al margen izquierdo, y los elementos de la cita que no pueden faltar, que sería autor, año de publicación y paginación. Este otro formato también es correcto. Poner el año acá y la paginación acá también es permitido. Pudimos haber puesto la paginación aquí arriba o también pudimos haber puesto el año aquí abajo con la paginación, que también era correcto. El formato varía a como usted lo quiera acomodar, esos son permitidos. Sin embargo, lo importante es que contemple los elementos que son imprescindibles. Por otro lado, tenemos la cita indirecta, también conocida como paráfrasis, que en ese caso es la que nosotros hacemos y no es textual. Esto quiere decir que nosotros tomamos la información del texto que estamos analizando y la adaptamos con nuestras propias palabras al documento que estamos editando. Aquí es muy importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta que una paráfrasis no se convierte en un teléfono chocho, ¿verdad? No es tomar la idea y medio decirla, ahí, bueno, puede ser que la digamos medio cantinflesco, ¿verdad? Con palabras que ni se entienden, o también podría ocurrir que digamos una cosa totalmente opuesta a lo que el autor en sí estaba expresando. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos hacer una paráfrasis sin perder la esencia de la información que se está suministrando. Usted la puede ajustar y adaptar al documento que está trabajando. Sin embargo, tiene que ser nítida, ¿verdad? En el sentido de que debe quedar la idea original plasmada. Siempre, aunque sea una paráfrasis, se debe citar. Aquí traemos un ejemplo. Se debe citar como tal. Los elementos deben siempre incluirse, que son los autores, el año. Y bueno, APA dice que la paginación puede quedar excluida, pero si usted la tiene, lo mejor es que le incluya, como en este ejemplo que vemos acá. Y tenemos el tercer elemento, que es las comunicaciones personales. Estas son aquellas que podemos utilizar de correos electrónicos, de chats, de WhatsApps, de entrevistas, conversaciones telefónicas, este tipo de cosas que no se van a encontrar publicadas en ningún lado. Usted la puede utilizar. Siempre es importante que indique los elementos, ¿verdad? O sea, va a incluir las iniciales del nombre con los apellidos. Puede usar citas narrativas o citas entre paréntesis, como en estos ejemplos. Igual el autor, en el caso de la narrativa, fuera del paréntesis. En el caso de
de la que es entre paréntesis, pues todo dentro del paréntesis. Aquí lo que vamos a hacer es la salvedad de indicar que es una comunicación personal y debemos poner la fecha lo más exacta posible de cuándo se realizó. Además, que todo lo que son comunicaciones personales no se deben incluir en la lista de referencias al final. Esto solamente queda citado en el texto. Esta información queda solo citado en el texto, porque como no hay una fuente a donde acudir, no debe o no es necesario que usted incluya una referencia de algo que alguien no va a encontrar. Entonces, solo debe incluirse en la lista de referencias. Y bueno, tenemos algunas otras cuestiones importantes, como por ejemplo, la cita de una cita. Esto ocurre cuando nosotros tomamos una cita de un documento que estamos utilizando, pero no es ese autor el que lo está citando directamente. Ahora, aquí es importante aclarar que APA sí hace hincapié a que evitemos utilizar esto al máximo. Usted siempre debe tratar de irse a la fuente primaria, a buscar esa cita original. Pero cuando ya es extremadamente necesario, porque no encontramos esa fuente, porque tal vez es muy viejita, porque el material ya está fuera de edición o de publicación, podemos utilizar la cita de una cita, pero que sea verdaderamente una excepción. Y en ese caso tenemos que utilizar expresiones como las siguientes, como se citó en, citado en, según cita de. Estas son expresiones que podemos utilizar en casos como lo que vemos en el ejemplo. En un estudio de Rosales, y viene entre paréntesis el año de Rosales, que fue citado en López y Hurtado del año 2015, que es el de López y Hurtado. Quiere decir que la fuente que yo tengo, que yo accedí, que yo consulté, es la que es de López y Hurtado del año 2015. Sin embargo, lo que Rosales dijo en esa fuente a mí me interesaba, por eso lo hice de esta forma. Sin embargo, vuelvo a reiterar, lo ideal es que usted hubiera podido ir a la fuente de Rosales y extraer esa información directamente. Tenemos las citas que incluyen errores. Y cuando nosotros hacemos citas textuales, ¿verdad? Las citas textuales tienen que quedar como tal. Deben coincidir en todo, en redacción, en ortografía, en puntuación, en todo. Entonces, lamentablemente tenemos que dejar ese error ortográfico. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a poner entre corchetes esta expresión, SIC, que eso lo que va a hacer es como quien dice, decirle al lector, ¿sabes qué? Me voy a lavar las manos. Yo cité esto porque me sirve. Encontré un error ortográfico, pero hago la aclaración de que el error no es mío. Ya estaba ahí en el documento original, pero como estoy haciendo una cita textual, pues no lo puedo corregir, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es eso. Ponemos entre corchetes esta expresión que nos da, nos libra del error que está explícito en la cita. También tenemos el uso de puntos suspensivos, que en este caso debemos omitir los puntos. Es cuando queremos omitir información, como en el ejemplo que les voy a mostrar, porque tal vez la cita se vuelva muy grande y además esa información que está entre este texto, pues no era relevante para la investigación que yo estoy desarrollando. Entonces, en ese caso, yo pongo la cita, omito una parte del texto y para eso yo le indico al lector que aquí hay más información, pero que yo no la puse porque simplemente para mí no era importante y lo hago a través de puntos suspensivos. Entonces, si el lector desea ampliar qué era lo que decía aquí, va a poder irse a este documento y ya la va a poder localizar y poder leerlo completo. Finalmente tenemos, bueno, la cita de un texto en otro idioma, que eso es cuando obviamente se encuentra en un idioma distinto al nuestro. En ese caso, a veces, pues sí seremos diestros en otro idioma, hay otros que no,
que necesitamos apoyo de un traductor o dependiendo del idioma, pues lo vamos a necesitar. Y como ustedes saben, los traductores pues no son confiables al 100%. Entonces, APA lo que nos dice es que lo tratemos como una paráfrasis, que podemos leerlo, ¿verdad? Que podemos buscar ayuda, que alguien nos traduzca, buscar un traductor, interpretar la idea y plasmarla con nuestras propias palabras, dejando claro lo que vimos anteriormente de la paráfrasis. Y siempre debe incluir los elementos, aunque sea otro idioma, aunque sea un parafraseo, siempre debe ser acreditada la cita con su autor y con su fecha de publicación como mínimo, ya que la paginación se vuelve opcional al igual que en la paráfrasis. Eso depende de, y la recomendación es que si la tienen, pues la incluyan. Y ya para ir terminando con mi participación en la parte de citas, vamos a hablar acerca de las citas de tablas y figuras, que son como dudas muy comunes que pues normalmente ustedes tienen. Es importante aclarar que una tabla es todo aquello que tenga columnas y filas, ¿verdad? Así de claro. Y todo lo que no sea tabla se convierte en figura. Un cuadro, una fotografía, un gráfico, una imagen, un dibujo, una infografía, ilustración, lo que sea, se va a convertir en figura. Y todo lo que tenga cuadros y figuras, perdón, columnas y filas van a ser tablas. Entonces va a ser fácil de identificarlas así. Para el ejemplo de la tabla tenemos que les muestro acá. La tabla tiene su numeración, todo debe estar al margen izquierdo, no va centrado. El título va en una línea independiente, en cursiva, no va centrado. Va luego la tabla. APA dice que las líneas debe tener la menor cantidad de líneas, ¿verdad? Que no sean, como quien dice, tablas cuadradas literalmente, sino que tenga las divisiones necesarias. Y sí debe incluir una nota. La nota es una breve descripción de la tabla y dentro de la nota yo resalté, no debe ponerse resaltado, pero yo lo resalté para que ustedes identifiquen dónde va la fuente. Si lo tomamos de otro lugar, vamos a poner adaptado de con el resto de los elementos de la fuente. Si no es tomado de otro lugar, sino que es pues confección propia, entonces no se incluye esta parte, simplemente se omite. Por otro lado, la parte de figuras, tenemos estos ejemplos. APA dice que tenemos dos opciones, las que sí requieren atribución y las que no requieren atribución. Las que no requieren atribución, aquí tenemos el ejemplo, igual se enumera, igual tiene un título en cursiva, todo el margen izquierdo, y la nota que es opcional para describir la figura. ¿En qué casos no requieren atribución? Bueno, aquellos casos en los que ya están incluidos en algún software. Por ejemplo, imágenes prediseñadas de Office, un Geniali, un Canva, cualquiera otra de estas plataformas que existen actualmente, que ya tienen imágenes incrustadas, nosotros no es necesario que hagamos atribuciones sobre ellas, porque así lo establece APA. Sin embargo, aquellas que requieren atribución son las que encontramos libre, digamos, en internet, en cualquier banco de imágenes. Esas deben ser citadas, deben ser referenciadas. Por ejemplo, bueno, debe contener los mismos elementos, ¿verdad? La numeración, el título y la nota. Aquí debe ser obligatoria, puede incluir una descripción, pero lo que siempre debe incluir es la fuente de donde fue tomada. Además, APA nos dice que si esta imagen contiene una licencia o un copyright, un copyleft o cualquier otro tipo de licencia que se identifique cuando lo estemos verificando, cuando lo estemos revisando, debe incluirse, como en este ejemplo. Este ejemplo tiene una licencia de Creative Commons 2.0 que debemos especificarla dentro de la fuente de la imagen.
Entonces, así es como nosotros debemos hacer pues lo que es la parte de tablas y figuras. Y hasta aquí pues sería mi participación en lo que respecta la parte de citas. Me gustaría saber si hay alguna consulta que alguien necesite reforzar algo de lo que expuse anteriormente o si a través del chat hay alguna consulta que sea necesario reforzar. No, Andrés, solo llegó una consulta por chat en cuanto a la autoría, pero ya la contesté. No sé Ok, si alguien más tiene consultas. Pueden abrir su micrófono si desean. Bueno, parece, ¿no? mm, Entonces vamos a continuar con la parte de referencias y les cedo el control a Ceci. bueno, muchachos, buenas tardes. Voy a continuar con la parte de referencias bibliográficas. Ok, bueno. Es importante que entiendan que el listado de referencias, o sea, de los documentos que ustedes utilizaron para su investigación, debe ser un listado que proporcione la información necesaria para que los lectores, los profesores o las personas que vayan a leer mi trabajo puedan identificar y puedan localizar cada fuente que ustedes utilizaron en su investigación. APA en su manual indica que se deben elegir las referencias con sumo cuidado e incluir solo las fuentes que se hayan utilizado en la investigación. Ok, bueno, entonces, para elaborar una referencia bibliográfica, hay 4 elementos principales que se necesitan. Primero, el autor que va a responder a la pregunta, ¿quién es el responsable de este trabajo? La fecha que responde a la pregunta ¿cuándo se publicó este trabajo? El título, cómo se llama o cómo se titula este trabajo y la fuente, que ahí vamos a contestar a la pregunta ¿dónde puedo recuperar este trabajo? Entonces, vamos a ver casos específicos para cada elemento. Por ejemplo, en cuanto a los autores, trajimos este cuadrito para ejemplificar. Si estamos consultando ya sea un libro, una página web, un artículo de revista y solamente tiene un autor, entonces ese va a ser el primer elemento que se va a colocar en el listado de referencias. Y lo vamos a colocar tal y como viene en el documento que estamos consultando. Por ejemplo, si el autor solo trae un apellido, entonces vamos a poner solo el apellido, coma y la inicial del nombre. Si trae los dos apellidos, pues los ponemos los dos apellidos, coma, inicial del nombre. Y si esos dos apellidos aparecen con un guión en medio, entonces vamos a colocar ese guión. Es en el caso de autores individuales. Si son dos autores, entonces vamos a separarlos con una I. En el caso de autores corporativos, vamos a poner en la referencia el nombre completo del autor, perdón. En este caso, si el documento que yo estoy consultando aparece como Tecnológico de Costa Rica, lo ponemos así, o en la mayoría de documentos aparece como Instituto Tecnológico de Costa Rica, entonces lo ponemos todo desarrollado. Cuando se trata de más de 20 autores, APA dice que vamos a poner los 19 primeros autores que aparecen en el documento, puntos suspensivos y el último autor, con este mismo formato de apellido, coma, inicial del nombre. Si no hay autor en la referencia, entonces vamos a desplazar el título del documento en la posición del autor, ¿verdad? Que es el primer elemento. Y si el documento dice que es anónimo, entonces vamos a poner la palabra anónimo en el espacio del autor.
En el caso de la fecha, vamos a ver. No me deja aquí, me tira la pregunta. Bueno, en el caso de la fecha, vamos a ver qué decía por aquí. Ok, bueno, este es el formato. Apareció y desapareció por arte de magia. Vamos a ver si, que eso es importante indicarles cómo es que ustedes tienen que poner la fecha en los documentos. Ok, bueno, generalmente... Perdona, te lo voy a poner yo, es que Sí, como que el internet va más lento y cuando le das otra vez clic se quita, pero yo lo pongo sí, y ahí te aparece. sí, gracias. Ok, en el caso de libros, generalmente solamente lo que vamos a poner es el año de publicación del libro. Entonces, después del autor ponemos punto y entre paréntesis ponemos el año. Por ejemplo, 2020, que sea un libro publicado en el 2020. Cuando se trata generalmente de artículos de revista, entonces ponemos entre paréntesis el mes, coma y el año. Si lo tuviera, ¿verdad? La revista. Entonces, como en este ejemplo, ponemos febrero, coma 2020. O también hay revistas que tienen la estación. Entonces ponemos el nombre, bueno, la estación, coma y el año de publicación. También hay fechas específicas, hay casos específicos donde vamos a tener que poner toda la fecha, tanto el día como el mes. Eso lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos que traemos. Por ejemplo, ponemos el año de publicación de primero, coma, y el día específico en que se publicó esa información. Ok. En caso de títulos, vamos a ver, si no, Andrea, ahí me ayudas. Voy a intentarlo yo, si no. Sí, creo que, ok, dale. Ok. En el caso de los títulos se debe escribir todo el título en minúscula, excepto la primera letra y nombres propios. Por ejemplo, si encontramos un documento que tiene todo el título en mayúscula, entonces para la referencia lo vamos a poner en minúscula, excepto la primera letra y los nombres propios. Y algunos títulos se van a poner en itálica, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Y en el caso de la fuente, también traemos este cuadrito para especificar un poco más. La fuente va a variar según el tipo de referencia que tengamos. Entonces, los casos más comunes, cuando se trata de artículos de revista, la fuente va a ser el título de la publicación o el título de la revista, el volumen, el número, el rango de páginas y el DOI o la URL. En el caso de los libros, va a ser el nombre del editor o la editorial y el DOI o la URL. Y si estamos trabajando con página web, la fuente va a ser el nombre del sitio web y la URL. Ok, aquí yo les hablo de DOI y URL, pero vamos a ver qué es, qué son estos dos casos. Bueno, ¿cuándo se deben incluir el DOI y la URL en la referencia? Vamos a ver primero la definición. ¿Qué significa un DOI? Un DOI es una secuencia alfanumérica asignada por una agencia de registro para identificar el contenido y ofrecer un enlace continuo de su ubicación en Internet. El DOI es como la cédula de identidad de un documento. Hay documentos impresos y hay documentos digitales que tienen DOI. Entonces, más o menos el ejemplo de un DOI es http.doi.org. Ok.
Existen dos formatos, podríamos decirlo, de DOI. Está el formato antiguo y el formato actual. El formato antiguo lo podemos reconocer porque el DOI venía de esta forma, dx.doi. Este DOI podía estar en minúscula o en mayúscula. Actualmente cambia un poco el formato. Vean que se quita el dx y queda http://doi.org y estas x significan como el número específico de ese documento que se está consultando. En algunas ocasiones podríamos encontrar que un DOI es un poco largo, extenso, hasta complejo. Entonces aquí APA da la opción de utilizar un acortador de DOI. Entonces, cuando un DOI es largo o complejo, puede usar un short DOIs si ustedes lo desean. Esto es para acomodar un poco mejor por cuestiones de visualización la referencia bibliográfica. Entonces, si ustedes ven un DOI muy largo, que eso también aplica a una URL y quieren acortarlo, entonces ingresan a Google, a Internet, digitan short DOIs en la barra del buscador y ahí les va a aparecer diferentes acortadores de DOI. Ingresan el DOI largo que tienen, tal y como viene en el documento que ustedes están consultando, lo pegan y se les origina un short DOIs, se les origina un DOIs acortado. Entonces, ese es el que pueden copiar y pegar en la referencia. En cuanto a la URL, vamos a ver la definición. Es un localizador uniforme de recursos que se usa para arrastrar información digital en Internet. El típico HTTP, www y la dirección electrónica. Esa es la URL. Aquí tenemos este apartado que dice DOI o URL. Eso es para saber qué pongo. Si yo encuentro un documento en línea que tiene un DOI y una URL, solo deben incluir el DOI. No tienen que incluir los dos. Y si un documento no tiene DOI, pero tiene la URL, que sería un documento en línea, pues incluyen la URL en la referencia. Bueno, ahora, ya una vez que vimos los elementos que tiene que tener una referencia, vamos a ver algunos ejemplos de referencia, de cómo se elabora la referencia de aquellas fuentes que podrían utilizar, que se podrían utilizar más comúnmente, ¿verdad? Tal como libros, como artículos de revista, como tesis. Entonces aquí lo que trajimos nosotras son ejemplos de cómo hacer la referencia, en este caso de libros. Empezamos con libros. Entonces, si ustedes están utilizando un libro y quieren hacer la referencia, el primer elemento que siempre vamos a poner en la referencia es el autor. Como ya lo vimos, apellidos, coma, inicial del nombre y cerramos con un punto, como en este ejemplo. Acuña, Acuña, coma, J, punto. Digamos que sea Juan Acuña, Acuña. Después del autor sigue el año de publicación, que en ese ejemplo es 2012, lo encierro entre paréntesis y cierro con un punto. El título del libro según APA va a ir en itálica o en cursiva. Vean que ahí control de calidad está en itálica. Luego del título vamos a poner la edición. APA dice que si es la primera edición no la vamos a poner. Vamos a poner a partir de la segunda edición que diga 2A, E de punto, 3A, perdón, E de punto, y así, entre paréntesis. Terminamos la edición con un punto y luego vamos a poner la editorial. En este caso es un ejemplo de un libro de la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Es un libro que está en línea, entonces vamos a poner la URL. Eso que está en azulito es la URL. Si el libro fuera impreso, entonces hasta aquí va a llegar nuestra referencia. No vamos a poner obviamente la URL, vamos a llegar hasta la editorial. Ok, continuamos con artículos de revista.
Para artículos de revista, de igual forma, el primer elemento, ¿cuál es? El primer elemento siempre va a ser el autor. Vamos a ver, creo que mi internet está hoy muy lento. André, no sé si puedes ayudarme. Es que me da la manita, pero... Ok, bueno, en este ejemplo específico de artículo de revista, vean que vienen dos autores separados con una Y, luego el año de publicación, el título del artículo que yo consulté, luego viene Uniciencia, que es el título de la revista, esta sí viene en cursiva, y estos números corresponden al volumen, al número de la revista, coma, y a las páginas específicas donde viene este artículo de la formación universitaria de docentes. Y luego tiene un DOI. Ese documento, este artículo tiene un DOI, entonces vamos a poner el DOI. Ok, en el caso de tesis. Ok, para el caso de tesis ponemos los apellidos del autor con la inicial del nombre, el año de publicación, el título de la tesis. Luego se debe incluir la descripción del grado entre corchetes, seguido de una coma y el nombre de la institución que otorgó el título. Por ejemplo, tesis de licenciatura, tesis de maestría, de doctorado, coma, y el nombre de la universidad. Luego vamos a proporcionar el nombre del lugar donde se tomó la tesis. No sé si ustedes están familiarizados con el repositorio TEC, que es donde se encuentran muchos de los trabajos de graduación de los estudiantes del TEC y otros proyectos de investigación que se hacen a nivel del TEC. Se encuentran a texto completo gratuitamente, disponibles en internet. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la tesis del repositorio TEC, vamos a poner el nombre del lugar donde se tomó y la URL. La URL y el DOI es para que los lectores, nuestros lectores, vayan directamente al documento que estamos referenciando. En cuanto a normas perdón. Vamos a poner, en este caso específico, el nombre del autor, que generalmente los autores de las normas son corporativos, ¿verdad? De instituciones. Entonces lo ponemos tal y como viene en el documento. Entre paréntesis ponemos el año de publicación, el título de la norma en cursiva, el número de la norma, que diga norma AASHTO, norma ISO, y el número de la norma y la URL donde tomamos la norma. André, te dejo mejor el control a vos. Funciona más rápido. En cuanto a las diapositivas, bueno, APA habla de diapositivas de PowerPoint de un sitio web del aula, pero nosotras quisimos adaptar el ejemplo a otro tipo de diapositivas de otras herramientas que podríamos utilizar en el aula, tal como Nearpod o Geniali. Entonces, aquí traemos este ejemplo donde vamos a poner el nombre del autor, que generalmente va a ser el nombre del profesor. La fecha de publicación, vean que aquí específicamente sí se pone la fecha en que el profesor nos dio la presentación o la clase. Se pone día, mes, año. Bueno, año, día y mes. Ponemos el título de la presentación, entre corchetes ponemos diapositivas de Nearpod o de la herramienta que utilizó el profesor para montar la presentación. Vamos a poner el nombre donde está esa presentación. Si por ejemplo el profesor la subió en el TEC Digital, lo vamos a poner así, TEC Digital, y la URL que da directamente a el vínculo de la presentación. Ok. Ahora, estos ejemplos que siguen
se trata de algunos ejemplos de redes sociales. En el caso de videos de YouTube, el ejemplo que traemos es este, es un video del TEC. Entonces vamos a poner el autor, que va a ser el nombre de la cuenta que subió el video, la fecha específica en la que se subió el video. Generalmente la fecha la vamos a encontrar debajo del video. Se debe poner en cursiva el título del video. Esto es un documental Memoria de un sueño, 45 años del TEC. Vamos a incluir la descripción entre corchetes. En este caso es un video, se tomó de YouTube. Y vamos a proporcionar el nombre, a proporcionar, perdón, la URL del video. Ok. En cuanto a páginas web, bueno, este ejemplo específico de página es con un autor individual. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el autor, vamos a iniciar la referencia con el autor, luego vamos a poner una fecha lo más específica posible para la página web en ese formato, ¿verdad? Año, día y mes. Vamos a poner después de la fecha el título en cursiva de la página web. Luego, se debe proporcionar el nombre del sitio web, que en ese ejemplo es Hoy en el TEC, y la URL. Vamos a continuar con publicaciones de Facebook. Si, por ejemplo, nosotros estamos tomando, vamos a referenciar una publicación de Facebook, entonces vamos a poner al autor. En este ejemplo específico es un autor corporativo. Vamos a poner la fecha específica de la publicación. Se deben proporcionar las primeras 20 palabras de la publicación como título. Eso es importante que sepan. Si una publicación también que estamos referenciando incluye imágenes, videos, enlaces en miniatura a fuentes externas o contenido de otra publicación, entonces se debe indicar entre corchetes, como en este ejemplo, imagen adjunta. Luego describimos el tipo de publicación, por ejemplo, es una actualización de estado. Acreditamos a Facebook como el nombre del sitio, ¿verdad? Que estamos consultando y ponemos la URL. Y en cuanto a perfiles de Instagram, que también podríamos referenciar, vamos a incluir el autor y vamos a incluir también entre corchetes el nombre de usuario. Este es el autor, Biblioteca José Figueres, y el nombre de usuario es este. Vamos a poner la fecha de publicación, muchachos. Si en algún momento no encontramos fecha de publicación, en las referencias también tenemos que ponerlo de esta forma, SF, sin fecha. Luego el título, que es el nombre de la página del perfil, publicaciones. Ponemos entre corchetes perfil de Instagram, el nombre del sitio Instagram. Vamos a dar una fecha de recuperación. De esta forma, recuperado el día, el mes y el año en que nosotros vimos esa información en Instagram. Ve y ponemos la URL. ¿Por qué en este caso sí ponemos el recuperado de? Porque esa información de Instagram podría variar, digamos, de aquí a la otra semana. Entonces, esto nos salva a nosotros de que si pusimos una referencia con recuperado de, si en la otra semana el profesor entra a esta dirección y ya no está esa información, que sepa que nosotros la vimos en otra fecha anterior. Entonces, que pues sí estuvo ahí. Ok. Algunas consideraciones generales con respecto a las referencias según APA. Bueno, deben comenzar la lista de referencias en una nueva página. Deben centrar la etiqueta referencias en negrita en la primera línea de la página. El listado de referencias debe ir en orden alfabético según la primera letra de la lista, que generalmente va a ser por apellidos de autor, ¿verdad? Que es el primer elemento. Deben utilizar sangría francesa para cada referencia y aquí traemos un ejemplo de lo que es una sangría francesa, que aquí también lo da el Word. Hay una opción en Word que me permite hacer una sangría francesa. Es esto, está la referencia. Entonces, la primera línea de la referencia va alineada a la izquierda y las siguientes líneas van a tener una sangría de 0.5 pulgadas.
El listado de referencias debe estar a doble espacio. No deben utilizar puntos después de un DOI o una URL. Y el DOI y la URL deben estar habilitados como hipervínculos. Entonces, si ustedes le ponen un punto al DOI o a la URL al final, puede interferir en ese hipervínculo. Y se deben incluir en el listado de referencias solamente los documentos que se utilizaron y se citaron. O sea, los documentos que ustedes citaron en la redacción que le dieron a la investigación, en el documento que están escribiendo, pues solamente los citados tienen que ir al final en el listado de referencias. Tal vez de una forma muy rápida, algunas diferencias, algunos cambios que se hicieron de la sexta edición a la séptima edición, tal vez los cambios más importantes. Entonces, por ejemplo, la sexta edición fue una publicación que se hizo hace más de 10 años, bueno, por lo menos en el 2010 fue la edición en español que se hizo. Y la séptima edición pues se hizo el año, si no me equivoco, en el 2019. A finales del 2019 se publicó ya la séptima edición en inglés, que ya está la traducción al español. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios más significativos? Entonces, en cuanto a los autores, en la cita, voy a quitar esto mejor, porque nos va a confundir. Los autores en la cita, bueno, en APA 6, cuando un trabajo tiene 3, 4 más autores, hay que citar todos los autores la primera vez en la cita y en las citas subsecuentes incluir solo el apellido del primer autor y la abreviatura et al. Eso en la versión anterior, en la edición anterior. En esta edición, ahora desde la primera cita, cuando hay documentos que tienen más de 3, más de 2, bueno, 3, 4, 5 autores, se debe poner el apellido del primer autor y la abreviatura et al. Otro cambio que se hizo fue la ubicación geográfica. Antes, en la sexta, se indicaba el lugar donde se ubicaba la editorial. Por ejemplo, había que poner Cartago, Costa Rica, editorial tecnológica. Ahora esa ubicación pues ya se eliminó, entonces ya se omitió. Entonces la ubicación geográfica de la editorial ya no es necesario ponerla, solamente el nombre de la editorial. En cuanto al recuperado de antes, en todos los documentos en línea había que incluir el recuperado de. Ahora eso se ha eliminado mucho ya para prácticamente todas las referencias. No es necesario agregar el recuperado de los sitios web, a menos que se necesite una fecha de recuperación, como en el ejemplo que les di anteriormente de Instagram. En cuanto a los DOI, bueno, se debía agregar el prefijo DOI y el número específico que traía el documento de DOI. Esto en la sexta edición. Actualmente, pues el DOI se muestra como una URL, ¿verdad? http://doi.org. En la edición anterior se incluían hasta 7 autores en la referencia y ya vimos que en esta edición, la séptima, se deben incluir hasta 20 autores en la referencia, ya pues aumentó la cantidad de autores. Y pues en la sexta edición no incluía todas las redes sociales, puesto que es una edición un poquito más vieja, ahora con pues las redes sociales. Esta edición, la séptima, incluye más ejemplos de Instagram, de Twitter, de Facebook. O sea, nosotros trajimos como los ejemplos principales, pero si en algún momento ustedes quieren o necesitan referenciar otro tipo de documentos, pues en la página oficial de APA se encuentra esta información o nos podrían contactar si necesitan pues información al respecto. Y ya para ir terminando, muchachos, nada más quisimos aprovechar esta oportunidad para comentarles que en el mercado existen gestores bibliográficos. No sé si ustedes utilicen algún gestor bibliográfico. Está RedWords, Mendeley, Zotero, EndNote, Citavit, entre otros. Lo que permite un gestor bibliográfico es crear de forma automática, por decirlo así, las referencias bibliográficas. Se tiene que ir alimentando con los documentos que nosotros estamos,
necesitando o que estamos consultando, y al final los gestores hacen las referencias de acuerdo al formato que nosotros pues le indiquemos, ya sea APA, IEEE, Vancouver, etcétera, los formatos que haya, que hay muchos formatos a nivel mundial. Ok. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación, muchachos. No sé si tienen alguna consulta al respecto de referencias o, bueno, de todo lo relacionado con APA. Si hay alguna pregunta en el chat o si hay alguien que quiera hacer preguntas a través del micrófono, entonces puede hacerlo. Buenas tardes. Yo Buenas tengo tardes. una consulta. Yo utilizo el gestor Mendeley, pero siento que no. Yo le pongo la opción de que me dé las citas en APA 7. Sin embargo, siento que no las da tal cual usted las acaba de explicar. Yo ahorita estoy haciendo mi TFG, entonces quería preguntar si tal vez yo podría enviar al final mi documento a la biblioteca para que me ayudaran a revisarlas y demás. Sí, claro, Rosemary, ese es un servicio que nosotros damos para estudiantes de TFG. Ustedes pueden pues ayudarse con un gestor y al final ya cuando tengan el documento pues hecho, nos lo pueden enviar a nosotros y nosotros le revisamos todo lo correspondiente a citas y referencias. Entonces, claro, con mucho gusto, nosotros te podríamos colaborar en ese sentido. Ahora al final dejamos los contactos de nosotras y nos puedes escribir por correo electrónico. Ok, muchas gracias. También quería consultar si es posible que ustedes nos facilitaran la presentación de hoy. Si no, no hay problema. Sí, creo que Kevin o no sé, John lo estaban grabando, me parece. Entonces, creo que ellos lo pasan después. No sé si alguien más tiene consultas, muchachos. Yo tengo una consulta. Adelante, Valeria. En el caso, digamos, de que yo estoy viendo un documento y ese documento o ese autor citó otro autor y yo quiero ir a la cita o a la referencia primaria y ese documento por alguna razón no está en mi acceso, digamos, porque hay que pagar o igual como ustedes comentaron que es muy viejo, yo lo puedo citar como cita de una cita. Sí, exactamente. Como explicó ahora Andrea, haces una cita de una cita. Tienes que poner el nombre tanto del documento secundario que estás pues utilizando y también hacer referencia al autor original, ¿verdad? Al del documento primario. Esa parte quedó grabada en el video, entonces la encontrás cita de una cita. Creo que a Andrés se le fue el internet. Entonces, muchachos, también quería comentarles que desde nuestra página de la biblioteca hay un documento que nosotras recopilamos con todos los detalles de citación y referencias en APA. También, por si ustedes gustan, estamos trabajando toda la parte de estructura y formato en APA, digamos, de acuerdo a APA, el tipo de letra, el tamaño de letra, los márgenes, la justificación del texto. Entonces nosotros ya próximamente vamos a publicar también este tipo de documento porque nos han hecho muchas preguntas al respecto, no solo de citas y referencias, sino de otros aspectos que necesitarían en caso de que los profesores les pidan en formato APA ya todo el documento. Entonces, aquí en el chat les voy a dejar mi correo electrónico. Bueno, yo me llamo Olga Cecilia, pero aquí estoy como Cecilia, porque prefiero que me digan Cecilia, pero mi correo van a encontrar como omarin, omarin.itcr.ac.cr. Y el correo de Andrea, ay, es que le estoy escribiendo. Exactamente.
Ese es mi correo y Ann Calderón es el de la compañera. Entonces, todo lo referente a formatos, APA, todo lo referente a gestores bibliográficos también, o si tienen alguna consulta con respecto al trabajo final de graduación, nosotros con mucho gusto, si les podemos colaborar, nos pueden escribir por ese medio. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a los muchachos que se pusieron en contacto con nosotras, por brindarnos este espacio y pues felicitarlos en la Semana de Agrícola. Muchas felicidades y en la Semana de la Independencia también.